Vamos a dar por cerrado el capítulo. Romanos capítulo 2 empieza así: por lo cual eres, oh inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y ahí empieza a dar y a detallar la idea en cuanto a lo que confiere y refiere a todo lo relacionado a esa ilustración noble y esa ilustración gráfica de lo que refiere en sí el justo juicio de Dios. Y obviamente dentro del justo juicio de Dios hay diferentes momentos, diferentes características, diferentes momentos, sucesos, diferentes personas que se ven involucradas, diferentes cargos, responsabilidades, diferentes legalidades, todo lo que esto conlleva en un juicio general. Obviamente dentro del justo juicio de Dios hay cosas más sublimes, más hermosas, más que denotan que realmente fuimos justificados gratuitamente y solamente por la gracia única de Dios, que siendo hombres viles pecadores podemos ser justificados. Ahora, para dar el cierre que merece el capítulo 2, tal como menciona decía el cierre del capítulo 2, pero en realidad es el cierre del capítulo 3, que tiene bastante que ver con el justo juicio de Dios. El capítulo 3, versículo 28, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y lo leí mal, perdón. En forma afirmativa lo escribe Pablo. Y pensemos cómo lo escribe así, desde la perspectiva Pablo junto con los creyentes romanos. Nosotros, los creyentes, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esto es la conclusión en general y específica en cuanto al justo juicio de Dios que Pablo tanto había explicado a lo largo del capítulo 2 y 3, y más adelante, la siguiente lección, se va a adentrar un poco más en se puede llegar a mencionar como los alegatos, queriendo mostrar, esto es posible, ya que tal persona, en cuanto al ejemplo de Abraham, pero eso se ve en la próxima semana. Ahora, si bien el momento del justo juicio de Dios es un momento muy solemne, muy particular, donde no hay forma de que uno pueda llegar a escapar, pero Pablo ahí a partir del versículo 1, versículo 24, los entregó a la inmundicia, concupiscencia de sus corazones, cambiaron la verdad de Dios por mentira. Esas evidencias visibles por las cuales el hombre es acusado y merece la condenación eterna, cosas por las cuales algunos podrían llegar a decir y a querer justificarse: no, pero yo nunca maté, yo nunca mentí, yo nunca hice ningún agravio, ninguna falta visible hacia otras personas. Y Pablo especificando más: ¿por qué piensas esto en el 2:3? ¿Por qué piensas que tú que juzgas a los que tan haces y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Metiendo a todas las personas pecadoras dentro de la misma bolsa, simplemente y sencillamente porque todas las personas en la tierra son pecadoras por su naturaleza pecaminosa. Y tal como se había mencionado, si bien es cierto que en vida propia ninguna persona va a cometer todos los pecados posibles, pero sí tiene la posibilidad y es capaz de realizar muchas de las diferentes atrocidades bajo su propia naturaleza pecaminosa. Y vimos después las diferentes consecuencias en cuanto a los creyentes y a los no creyentes: ira y enojo, vida eterna, y no hay acepción de personas. Todos vamos a compadecer frente al justo juicio de Dios, ahí en el capítulo 2. Y también más adelante, como se va a ir detallando y rememorando Pablo. Ahora, volviendo a introducir nuevamente en el 2:17, he aquí tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces la voluntad de instruido por la ley, apruebas lo que es mejor. Pero antes, ese momento, el versículo 15, lo que había explicado el hermano Pablo: la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándolos o defendiéndoles en sus razonamientos.
Y esta palabra de conciencia es un término muy complejo que, por ejemplo, se puede llegar a evidenciar el grado de alcoholemia de una persona. Si hay instrumentos quirúrgicos que pueden llegar a medir, está la persona realmente ebria, realmente no es capaz de conducir. Ahora, hay instrumentos que puedan llegar a capaz de medir el grado de culpabilidad de una persona, instrumentos que evidencien, que demuestren esa persona realmente merece la cárcel porque cometió tal cosa. No hay forma posible, ningún tipo de instrumento que pueda decir esa persona tiene remordimiento, esa persona es culpable. Y si pensamos en ese instrumento, se me ocurre la palabra el tester de la verdad, donde le hacen preguntas y todo eso, y mediante pulsos electromagnéticos. Polígrafo. El polígrafo, exactamente. El hombre siempre se va a buscar la vuelta para evadir las respuestas. O sea, no hay forma de decir. Por ejemplo, si se le llega a preguntar a una persona, ¿hoy estás alegre? Sí. ¿Y en qué grado de felicidad estás del 1 al 10? ¿Y cuál es el estándar? ¿Cuál es la medida más alta? ¿Bajo qué instrumentos se puede decir realmente esa persona está alegre? Y es esto lo que refiere la conciencia. Eh, hay ocasiones en el colegio donde uno puede llegar donde trabajo, donde realmente hay situaciones que exceden al profesor mismo con un curso de 30. Y en un momento están alegres y otro momento están con los ánimos por arriba. En ese pequeño lapso de tiempo se pueden llegar a agarrar de golpes. Ahora, si bien la persona responsable es el maestro, pero eso no, y también puede acarrear cierto grado de culpabilidad la persona porque el maestro, porque al pensar, ¿por qué es que ellos se pelearon? Son estos términos complejos que dicen que cada uno se puede llegar a identificar en el justo juicio de Dios, culpable, inocente, condenado, y es un término muy complejo en cuanto a la conciencia, ¿sí? Obviamente cada uno en con su propia voz imaginaria, entre comillas, puede llegar a identificar, sí, soy culpable delante de Dios, sí he cometido delante de Dios dicho pecado, sí merezco la condenación, pero eso es algo muy personal, natural, que cada persona, bajo su propia conciencia, realmente, sí, he cometido, no, me vale lo mismo, no, esa condenación no me corresponde, y diferentes situaciones que se pueden llegar a dar. Eso en cuanto a la conciencia. Y nuevamente ahí Pablo en el versículo 17 acusándolos a los judíos, a los maestros, a los ilustres, a los conocedores de la ley por excelencia, y ellos queriendo justificarse constantemente y nuevamente mencionando cuestiones superficiales como lo es la circuncisión. Y en esa conversación que Pablo suscita, ¿ustedes conocen todo esto? Muy bien, la ley es buena, entonces concluimos, pero la ley no justifica en ninguna forma, tal como menciona el capítulo 3, versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío de que aproveche la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, les ha sido confiada la ley, los profetas, los salmos y diferentes historias que realmente reflejan que Dios iba a venir y iba a brindar la salvación a todas las personas, no solamente hacia los judíos, sino también hacia todas las personas gentiles y hacia la cultura romana que todavía no había llegado el Evangelio en esos momentos. Y queriendo en ese pequeño debate teológico, entre comillas, versículo 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto que Dios da castigo? Hablo como hombre. Versículo 6, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué ahí aún soy juzgado como pecador? Es esa idea clara, concisa, que los judaizantes que habitaban en la región de Roma, bueno, si Dios va a condenar a todo el mundo, que me condene, total ya estoy arrojado a la condenación eterna al lago de fuego. Y ahí se podría terminar el asunto.
Ellos pensaban dentro de sí, hagamos males para que vengan bienes. Total, Dios es Dios y va a seguir siendo justo. Pero ahí no terminaba el asunto en cuanto al justo juicio de Dios. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores? Escribiendo a los creyentes gentiles en Roma. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a los judíos y a gentiles que todas las personas presentes, toda la humanidad está bajo pecado. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y aunque quisiéramos ser las personas mejores con el grado Nobel, queriendo ser buenos padres, buenos esposos, diferentes buenas agentes y personas de bien, delante de Dios eso no es nada si no creímos en Él. Por un lado podemos mostrar la mejor cara en todos nuestros entornos, pero tal vez a nuestras espaldas carguemos diferentes maquinaciones en contra de tal persona. Tal como mencionaba, todos sabemos, según el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado de la ley. Vuelvo a leer. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Todos sabemos, independientemente de nuestra forma de crianza, de nuestros principios que nos hayan instruido los padres, todos hemos alguna vez escuchado, antes de llegar a ser creyentes, jamás robes, jamás mientas a las personas, siempre debes obedecer a los padres. Cosas así se nos fueron mencionando desde pequeños, siendo no creyentes. Y esas pequeñas lecciones que se nos recordaban, tal vez sin abrir la Biblia, es lo que todas las personas, bajo su propia conciencia, saben y reconocen que realmente la ley es buena. La ley evidencia el juicio de Dios. La ley evidencia el pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí podría quedar a terminar, llegar a cerrar Pablo y concluir la carta. Ustedes son viles pecadores, ustedes están condenados bajo la ley, arréglense como puedan delante del juicio de Dios. Hagan lo que quieran, total, yo les compartí lo que a mí me concierne, lo que yo llego a pensar del Evangelio. Eso podría llegar a cerrar el asunto Pablo y decir, no los conozco a ustedes creyentes romanos, ustedes son gente desconocida para mí, ustedes crearon su propia iglesia bajo sus propios términos, ustedes son creyentes despreciables delante de las otras iglesias presentes. Pero Pablo sigue escribiendo y adelantándose a las posibles objeciones que se puedan llegar a mencionar más adelante. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Romanos capítulo 3, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La ley evidenció el pecado, la ley evidenció la necesidad de un Salvador. La ley mostró cuán viles y condenables éramos nosotros delante del juicio de Dios, delante del justo juicio de Dios, y también evidenció que había una necesidad de una justicia divina, de una justicia gratuita, de una justicia capaz de apaciguar toda la ira de Dios. Y vuelvo a decir, todos pecaron y están destituidos, echados de la gloria de Dios. Y ahí en el versículo 24, mencionando las tres hermosas imágenes de lo que refiere en cuanto a la justificación delante de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esas tres hermosas imágenes que hacen detallar y decir, realmente Pablo conocía el contexto cultural romano y realmente Pablo quiere explicarlo todo para que la persona más ilustre de allí de Roma lo pueda llegar a comprender, la persona más sencilla lo pueda llegar a comprender. La idea de justificación, cuando alguna vez se ha mencionado tal en alguna película, todos los momentos, las ocasiones, no, yo estoy a favor, se convoca la audiencia, pasa el acusado, es esa la idea del que está presentando acá, siendo justificados gratuitamente. Es esa imagen que está Pablo presentando en este versículo. Ustedes, los hombres viles, pecadores, han sido acusados, pero por alguna misteriosa razón son justificados gratuitamente. No tienen que pagar por nada, porque alguien pagó el precio. La redención, es esa la idea. Recordemos el contexto cultural romano, había esclavos, había gente que podía pagar esclavos, había gente que al tener un cariño por algún esclavo podía llegar a recomprarlos y decir, ese es mi esclavo, yo lo quiero bajo mi propiedad. Esa es la idea de redención que se está mencionando acá. Es decir, esa persona que no vale nada, que está ya alejada totalmente del cuidado, del abrigo, del amo, yo la voy a recomprar, porque yo soy el propietario y yo puedo hacer lo que quiera con mi dinero. Esa vil persona que está ya alejada de la gracia de Dios del amo, se va a presentar y va a ser recomprada. Imágenes que se presentan allí en el contexto cultural romano y que los romanos, los creyentes de allí de Roma sí conocían a la excelencia. El término propiciación tal vez no lo lleguen a conocer los creyentes de allí de Roma, pero realmente tal vez a algún momento habrían escuchado en cuanto a la Pascua en Éxodo 12, cuando Dios, el ángel de la muerte, pasó por alto a los primogénitos de la nación de Israel y les perdonó la vida, porque había allí en las puertas la sangre de un cordero puro y sin mancha. Son estas imágenes que Pablo está presentando y diciendo, sí, hay justificación, pero es solamente mediante la fe. Tal como menciona el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de el que sea justo y el que justifica al que es en la fe de Jesús. Y si bien ese versículo da dos ideas aparentemente separadas, realmente el justo juez puede decir condenado, justificado, y ahí se terminaría el asunto. Pero lo que está escribiendo ahí Pablo, justo y vení, yo te justifico, condenado y yo te condeno. Esa es la idea que está presentando, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. Ahora, según en el versículo 27, Romanos 3:27, ya para ir cerrando el capítulo 3, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por la ley, por la fe, las obras? No, sino por la ley de la fe. Y si bien es aparentemente un versículo que no tiene nada en relación con lo anterior mencionado, ¿cuál es la idea? Si tendríamos que personificar a la salvación, todo el proceso específico de la salvación, esta es la salvación, mírenla, conózcanla, tiene muchos detalles, muchas características, muchas personalidades. Si se llegase a personificar en una persona humana, la salvación sería la que recibiría la gloria de Dios. La salvación sería realmente la que recibiría toda la honra y la gloria. ¿Dónde está el orgullo de la salvación? Está preguntando. Pablo está diciendo,
no tiene orgullo, no, de ninguna forma. Y si recordamos bien lo que decía Pablo a los filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, versículo 9, 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si bien es un proceso hermoso y digno y por el cual sí merece un grado de alabanza la salvación, pero la salvación no es el objeto de nuestra adoración. La persona de nuestra adoración es Jesucristo mismo. Es eso lo que quiere explicar acá Pablo en el versículo 27. La salvación, y si nosotros tuviéramos alguna parte en la salvación, obviamente vamos a caer en orgullo. Obviamente vamos a decir, miren, yo puedo comprar la salvación y ustedes sigan siendo viles pecadores. Podría llegar a escribir algo así, Pablo, conociendo toda la ley y siendo una persona no creyente. Pero ahora, siendo creyente, el orgullo de la salvación queda excluido. Solamente es la fe en Jesús, pero personalmente nuestro objeto, nuestra persona de adoración es Jesucristo mismo. Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nuestra única persona digna de adoración es Jesucristo mismo. Ahora, ¿por qué es que, se volvió a suscitar todo el tema en cuanto al justo juicio de Dios desde el capítulo 2 en adelante? Si recordamos cómo es que se había presentado en forma conclusiva, en forma de resumen, el capítulo 1, es en cuanto la definición en toda su complejidad y exactitud en lo que refiere al Evangelio de Dios, tal como se presentaba, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ahora en el capítulo 2, eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que seas, que tú vas a caer en el juicio de Dios. Y nuevamente presentando diferentes momentos, ocasiones, aristas, diferentes situaciones, diferentes cargos, condenas, el tema de la conciencia y dando el resultado, la conclusión exacta, según el versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Los creyentes en Roma, Pablo, todos los gentiles allí presentes, los que estén escuchando la carta, es esta la conclusión que está Pablo dando en cuanto a todo el momento final del juicio de Dios. Ya se dictó la sentencia, se cierra la sesión. Esta es la conclusión, esta es la resolución que se va a dar. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y ahí podría terminar el asunto del capítulo 3. Pero Pablo, nuevamente siendo una persona muy letrada y queriendo adelantarse a las posibles objeciones de otros creyentes allí presentes, es que va a adelantar a partir del versículo 29 lo que va a venir en el capítulo 4 en cuanto al ejemplo de Abraham. Versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Recordemos que Pablo escribe a creyentes romanos, a la escoria del tiempo presente mientras escribe, a los creyentes de tercera categoría, a los que no eran considerados dignos creyentes. Y Pablo les pregunta, si bien Dios
bendice a la nación de Israel, pero no solamente es Dios de ellos, es Dios también de los gentiles, concluye Pablo en ese versículo, de los gentiles. Uno de los momentos más notables en cuanto a que realmente Dios es Dios de los gentiles también, es esos momentos de crisis en ciertas personas particulares que se encuentran en el linaje de Dios mismo. Voy a leer en Mateo 1 para que... Judá engendró de Tamar a Fares, a Zara. Salmón engendró de Rahab a Booz. Parecen versículos aislados totalmente que no tienen nada que ver con el contexto inmediato, que son meras artículos muy simplistas de parte del escritor Mateo acá. Pero si recordamos quiénes eran Tamar y la otra persona y Rahab, realmente se puede llegar a evidenciar realmente que Dios es también Dios de los gentiles. Judá engendró de Tamar y Salmón engendró de Rahab. Y si no, para que mencionarlo mejor, vamos a ir allí a Génesis, cuando literalmente Judá hace un acto muy vergonzoso y muy ilícito. Génesis 38, 24. Génesis 38, 24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. 38:25. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no les he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Ese momento muy vergonzoso para Judá es un momento que tiene relevancia y trascendencia en la historia de la genealogía de Jesús mismo. En cuanto a la otra persona, Salmón engendró de Rahab. En Josué capítulo 2, versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde el Sitín 2 espías secretamente diciendo: andad, reconoced la tierra a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. 2 personas que no tenían buena fama, Tamar y Rahab, personas rameras, personas que se prostituían, y la gente del pueblo reconocía dicha función, dicho oficio de esas personas, que estaban totalmente separadas de la nación de Israel, que estaban totalmente condenadas bajo el justo juicio de Dios, que estaban ninguna posibilidad de injertarse y querer convertirse al judaísmo. Pero Dios mostró misericordia con ellos, no solamente por su propia fe de ellas, sino que realmente se evidencia
en el linaje de Dios. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, en ninguna manera. Es Dios también de los gentiles. Versículo 30. Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Seamos de las culturas que cada uno pertenezcamos, seamos nuestras diferentes características visibles e invisibles, tengamos tatuajes, tengamos quemaduras, diferentes aspectos, diferentes cosas que realmente no nos sientan a gusto, tal vez sí. Realmente Dios es uno, tal como mencionaba en Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Dios sigue siendo Dios y Él justifica solamente por la fe. Tanto a los de aquel pueblo como a los de aquel pueblo, tanto los que habitan en el norte, en el sur, a toda la humanidad, a todas las personas pecadoras. El único medio de la justificación es solo la fe. Para concluir el capítulo 3, por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La ley, tal como menciona el capítulo 2, versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. La ley evidencia que hay un Dios, la ley también evidencia que hay un pecado en todas las personas creyentes. Tal vez hay personas que no sepan leer la Biblia, que no tengan la habilidad de lectoescritura, pero aún así hay un grado de conciencia natural en las personas que evidencia que hay un Dios, que evidencia que robar es malo, que mentir es malo, que deshonrar a los padres es malo. Es esta la ley escrita en los corazones. Aunque tal vez haya países donde no esté permitido, donde no esté traducido la Biblia, sin embargo ellos siguen escuchando el Evangelio de Dios y confían plenamente en que es el mensaje, el Evangelio de Dios, las buenas nuevas que les llevó a ellos, que Cristo vino y murió por los viles pecadores. No se puede negar que Dios escribió de su propia mano los 10 mandamientos. No se puede negar que Dios sopló en el hombre aliento de vida. No se puede negar que Dios permitió que ciertas personas ajenas al linaje israelita se injerten en la genealogía de Jesús mismo. No se puede negar porque todo eso está escrito en la ley. No hay forma, tal como en el momento de la crucifixión misma de Jesús, al momento de escribir la leyenda, lo que estaba escrito, el título de la crucifixión, fue escrito en más de un idioma. Es Dios, Rey de los judíos. Y algunos funcionarios de allí presentes, ¿por qué escribes eso? Y el emperador dice, yo lo escribí y no puede ser revocado, no puede ser borrado. Es esta la idea de la ley. No se puede negar ni se puede quebrantar lo que ya ha sido escrito en el corazón del hombre. Tal como Jesús decía en el Sermón del Monte, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará la ley hasta que todo se haya cumplido. La ley puede parecer una piedra de tropiezo, puede llegar a parecerse una cara sobrenatural que el hombre no puede cargar sobre sí, pero realmente la ley evidencia cuán frágiles somos delante de Dios. La ley no nos va a curar del pecado, la ley evidencia cuán viles
pecadores somos delante de Dios. Y Pablo, nuevamente, adelantándose a las posibles preguntas, entonces sabrán cómo fue justificado, según el capítulo 4. Y eso se va a hacer en detalle la próxima semana. Pero realmente cómo concluye Pablo, volviéndolo a leer en esas últimas líneas, concluimos entonces los creyentes allí en Roma y todas las personas que confían en Jesucristo mismo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 3:28. Y ahí termina el tema del justo juicio de Dios. Vamos a terminar en oración para concluirla. Padre Celestial, Dios amado, Señor, gracias por estar presente con los hermanos acá en la Iglesia Templo Bautista Manuel. Gracias porque nos permites apreciar algo en cuanto a esta imagen del justo juicio de Dios, que realmente trae un peso en nosotros, una culpabilidad, pero al mismo tiempo nos trae gracia. Una gracia que excede a todo conocimiento humano, Señor. Esa gracia por la cual podemos experimentar la justificación y una entrada al reino de los cielos, Señor. Gracias por esta bella imagen del justo juicio de Dios y pedimos tu bendición en todo lo que se compartió y que bendigas la siguiente reunión. Pedimos por todo esto en tu nombre amado. Amén. Vamos a dar por cerrar la escuela dominical de hoy. Y la semana que viene, el capítulo 4.